Bien, en el siguiente circuito nos piden determinar el valor numérico de RL y la máxima potencia transferida a RL. Ok, entonces para su resolución nos damos cuenta de que RL se encuentra aquí y habría que hallarla, ¿no? Importante. Entonces vamos a recurrir a el teorema de Thevenin con el objetivo de poder hallar la tensión de Thevenin. ¿Qué ocurre con la tensión de Thevenin o qué nos dicen si el teorema de Thevenin? Básicamente que la resistencia de análisis o una red B en este caso hay que abrirla del circuito, sería la de aquí, y justamente donde hemos abierto es donde nosotros vamos a determinar una tensión de cortocircuito o una VOC que la conocen algunos textos, ¿no? Entonces bien, si nosotros nos percatamos o nos damos cuenta, esta VOC se encuentra en paralelo con la resistencia de 20 ohmios. Por lo tanto, nosotros podríamos tranquilamente hallar la tensión en la resistencia de 20 ohmios para determinar la tensión VOC. Recordemos que la tensión VOC, y vamos a anotarlo, también es igual a la tensión de Thevenin. Bien, entonces, por ahora nosotros vamos a pensar que esta resistencia, como ya se dijo, no está en el circuito, ¿no? Entonces vamos a determinar una corriente, en este caso I1, y acá una corriente I2. Y para el caso de acá de esta malla, una I3. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener que polarizar cada malla independiente por método de mallas. Más o menos. Más o menos. Me falta un poquito de orden, ¿no? A la hora de polarizar, pero se entiende la idea, ¿no? Igual hay un video detallando o explicando de mejor manera el método de mallas. Bien, entonces para la malla I1 vamos a empezar el recorrido. Vamos aquí a anotar malla I1. Bien. Entonces iniciamos el recorrido de análisis aquí en esta fuente de 240 y nos desplazamos. Vamos a considerar los signos de salida de los elementos como nuestros signos de referencia, ¿no? Aquí también nos falta polarizar esta resistencia de 2, más o menos. ¿Ok? Entonces bien, vamos a arrancar desde aquí, desde este punto. Luego nos desplazamos acá a este terminal de aquí y a este terminal de acá, ¿no? Y se cierra de esa manera el circuito al retornar aquí. Bien, entonces para este caso nosotros vamos a decir que es 240 menos resistencia por corriente principal, en este caso sería la I1, menos la corriente secundaria que sería la I3, menos 20 corriente principal, sería en este caso la corriente I1, menos la corriente secundaria que sería la I2. Seguimos el recorrido que ya habíamos trazado previamente y va a ser menos 2 y 1. Y todo esto igual a 0. Bien, simplificando un poco, nos quedaría 240 es igual a, términos con I1 tenemos 3, tenemos 20 y tenemos 2, menos 25, si pasa al otro lado pasa como 25 I1, y de esta manera ya nos queda también términos con I2, menos con menos son más, pasa al otro lado con menos, menos 20 I2, y menos 3 I3. Entonces aquí ya tendríamos una ecuación.
la cual la vamos a llamar de pronto, la vamos a encerrar, me ocurre, con verde. Vamos a subrayarla en tal caso. Listo. Eso para la malla I1. Para la malla I2, que es un poco más trabajosa, por la cuestión de que tiene la fuente dependiente, vamos a hacerla aquí de este lado para colocarla, ¿no? Malla I2. ¿Qué va a pasar con esta malla I2? Si seguimos la trayectoria, vamos definiéndola. Vamos a empezar con esta de aquí, ¿no? Termina el negativo, termina el negativo. Ups, ahí no va. Tenemos que movernos acá, porque esa resistencia no está, ¿no? Terminal negativo y terminal negativo. Aquí nos suelta indicar el terminal, importante, ¿no? De la polaridad. Igual lo vamos a colocar aquí. Bien. Entonces, vamos a colocar menos 10 y B. Y beta, de hecho. Y beta sería lo correcto. Menos 1 y 2. Menos 20 y 2 menos I1. Menos 4 y 2 menos I3. Se cierra el circuito, eso es igual a 0, ¿no? Entonces, bien, aquí viene lo importante, y es que donde I beta va a ser igual a aquí. Nos damos cuenta que la I beta en el circuito se encuentra aquí, y que precisamente la corriente I3 tiene el mismo sentido que la corriente I beta. Mientras tanto, la corriente I1 que circula en el circuito tiene sentido opuesto a I beta. Por lo tanto, yo puedo decir que I beta es igual a I3 menos I1. Reemplazando, me quedaría menos 10 y 3. Menos por menos es más. 10 y 1. Y copiamos el resto igual, ¿no? Menos y 2. Menos 20 y 2. Más 20 y 1. Menos 4 y 2. Menos por menos es más 4 y 3. Y esto igual a 0. Simplificando términos con I1, tenemos 20 y tenemos 10. Esto sería 31. Tenemos términos con I2 menos 25 y 2. Y finalmente menos 6 y 3 igual a 0. Listo, entonces esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora falta para la malla I3, esta la vamos a hacer acá arriba. Vamos a colocar aquí malla I3. Bien, para esa malla I3, nosotros seguimos el mismo recorrido. Menos 2 y 3, menos 4 y 3, menos I2, menos 3, y sería la corriente principal, en este caso I3 menos I1 igual a 0. Términos con I1, solo I1, menos con menos se vuelve más, por lo tanto sería menos 3I1. Cogimos signo de salida, ¿no? Sí. Esto sería menos, perdón, 3 positivo sería. Sería 3 positivo, menos por menos se vuelve más, está bueno, correcto, 3I1. Para términos con I2 tenemos menos por menos se vuelve más, 4 y 2, y para términos con I3
tenemos menos 9 y 3. Y eso va a ser igual a 0. Voy a hacer énfasis en esta ecuación de aquí. Así lo vamos a subrayar completamente todo. ¿Ok? Entonces, resolviendo este circuito, vamos a tener los siguientes valores. Vamos a tener que I1 es igual a, I2 es igual a, I3 es igual a. Resumiendo el sistema en MATLAB, calculadora o de la forma que ustedes deseen, le va a salir 99,6 amperios y 2, 100,8 amperios y 3, 78 amperios. Bien, entonces si nosotros queremos determinar la tensión en la resistencia de 20 ohmios, que es igual a la tensión VOC y que a su vez va a ser igual a la tensión de Thevenin, ¿qué decimos? Que esto es el valor de la resistencia de 20 por la corriente I1 menos la corriente I2. Entonces esto de aquí nos va a dar 20 por menos 99,6 menos, en este caso 100,8 amperios, ¿no? Hay que indicar las unidades. Acá en el caso ohmios, acá amperios. Dándonos como resultado menos 24 voltios. Respuesta importante, ¿no? Vamos a marcarla con azul. Bien, entonces de esta manera hemos hallado el voltaje de Thevenin o el voltaje VOC que está en estos terminales. ¿Por qué? Porque básicamente, como habíamos dicho en un principio, está en paralelo con la resistencia de 20. Ahora, lo siguiente que vamos a necesitar es otro método bastante similar al método de Thevenin. En este caso es el método de Norton. Para esta situación de aquí voy a ver si tenía, acá está el otro gráfico, para hacerlo más abajo, ¿no? Bien. Ahora, para este método de acá, lo que nosotros vamos a necesitar, ¿qué nos decía el método de Norton? Nos pedía realizar un cortocircuito donde se encuentre nuestra resistencia de análisis. Para este caso, si nosotros realizamos un cortocircuito aquí, en esta zona de aquí debería ser, aquí y acá, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer el cálculo de quién, de esta corriente que pasaría por aquí. Y de cortocircuito, short circuit. Ahora lo interesante aquí, al igual que con el voltaje de Thevenin, acá en cambio vamos a decir que la corriente de cortocircuito es igual a la corriente de Norton. Tener en consideración esto de aquí, ¿no? Entonces, bien, hay que determinar esta corriente. Aquí ocurre algo bastante interesante, bastante particular con esta resistencia de 20. ¿Qué ocurre ahora? Que esta resistencia de 20 se va a anular. Es como si no estuviera. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿cierto? El cortocircuito con la resistencia de 20. Entonces, si nosotros tenemos una corriente, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente siempre va a tratar de tender o irse por el lugar que le ofrezca menor resistencia. En este caso, un conductor tendría una resistencia de 0. Al tener una resistencia de 0, toda la corriente va a pasar por este lado de aquí, ¿no? Entonces, I va a estar acá, despreciando o ignorando esta resistencia de aquí, ¿no?
Entonces, bien, en base a ese teorema, es como si elimináramos esta resistencia de 20 y tendríamos nuevamente, si nos vamos por mallas mismo, podríamos hallar aquí una, vamos cambiando de color, una y 1, acá tendríamos una y 2, y una y 3, con los respectivos, sus respectivas polarizaciones, ¿no? Voy a colocar aquí, esta ya no existe, no está. Bien, entonces para la malla I1, la ecuación cambia porque ya no se encuentra la influencia de esta resistencia de 20, ¿no? Entonces va a haber un cambio en la ecuación. Bien, ¿qué podemos decir aquí nosotros? Que en negro tenemos 240 menos 3 por corriente principal y 1 menos corriente secundaria y 3, cerramos, menos 2 y 1, y eso es igual a 0. Simplificando esta ecuación nos va a quedar 240 igual a, esto quedaría como menos 5, al pasar al otro lado pasaría como 5 y 1. Y acá tendríamos más 3, al pasar al otro lado como menos 3 y 3, ¿no? Bien, ahora para la malla 2, que sería la que tiene la fuente dependiente, ¿qué va a pasar con la malla I2? Con la malla I2 nosotros podemos decir que tenemos menos 10 y beta menos 1 y 2 y menos 4, corriente principal y 2, menos corriente secundaria y 3. Y eso de ahí igual a 0. Donde y beta, ¿a quién va a ser igual? Como ya habíamos dicho anteriormente, a la I3 menos la I1. ¿Por qué la I3 es positiva? Porque tiene el mismo sentido que la corriente I beta. ¿Y por qué la I1 negativo? Porque si nos damos cuenta tiene sentido opuesto a la referencia que nos da de I beta. Reemplazamos ese valor y podríamos escribir aquí que vamos a tener 10 y 1, ya simplificando, ¿no? Menos 5 y 2 y con términos con I3 tendríamos, no son más, 4 y menos 10 son menos 6 y 3. Igual a 0. ¿Por qué me fui por método de malla? Porque para la malla I3 la ecuación va a ser básicamente la misma que hayamos. No tiene influencia ninguna con la resistencia que habíamos calculado acá. Entonces, tranquilamente ya nos ahorramos hacer esa ecuación. En otro tipo de circuitos, de hecho, es mucho más factible irnos por este método, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente ya tenemos hechas las ecuaciones, entonces nos ahorra tiempo, ¿no? En ese sentido. Entonces vamos a colocar esa ecuación acá, ¿no? Aquí lo que nos hizo falta fue sombrear las ecuaciones. Y la vamos a colocar aquí.
Si analizamos, en realidad es la misma ecuación, ¿no? 3 y 3, 4 y 2, 9 y 3. Lo que se les fue aquí al aire, ¿no? Listo. Entonces, ahora estas corrientes, ¿qué me van a dar? Me va a dar la corriente I1, I2 e I3, que obviamente van a ser muy diferentes a las que hallé anteriormente, ¿no? Porque esas tenían influencia de la resistencia de 20. Entonces, bien, resolviendo ese sistema de ecuaciones, el primero me da un valor de 92 amperios, el segundo de 96 amperios y el tercero de 73,33 amperios. A mí, ¿qué es lo que me interesa? La corriente de cortocircuito. ¿Qué ocurre con esta corriente de cortocircuito? Si nosotros nos damos cuenta, la corriente I1 tiene el mismo sentido que la corriente I, corriente de cortocircuito. Mientras que la corriente I2 es opuesta a la corriente de cortocircuito. Entonces yo puedo decir que la corriente de cortocircuito, que es igual a la corriente de Norton, va a ser igual a la I1 menos la I2. Entonces esto de aquí sería 92 menos 96 amperios, obviamente, ¿no? A menos 4 amperios. De esta manera hemos hallado ya, con azul mismo, la corriente de cortocircuito. Ahora, ¿de qué nos sirve o qué utilidad tiene haber hallado la corriente de Norton y la tensión de Thevenin? Que en estos dos circuitos equivalentes, algo sabemos, que la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Por medio de la transformación de fuente, que ya se mencionó, podemos decir que la tensión de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito nos va a dar la resistencia equivalente. Entonces, para nuestro caso, nuestra práctica, teníamos el valor de, parece que era menos 24, sí, menos 24 voltios. Vamos a colocarlo aquí. Sobre menos 4 amperios. Lo cual es correcto porque debemos recordar que no existen o no tenemos resistencias negativas. ¿Ok? Entonces eso me da 6 ohmios. Entonces bien, con eso, por cierto, esto de aquí para el ejercicio lo que nos pide sería la resistencia RL. Entonces bien, tendríamos ya el literal A. ¿Qué nos dice el literal B? Determinar la máxima potencia transferida a RL. El enunciado inicial, ¿qué nos dice? Quieren una transferencia máxima de potencia a RL. Entonces, el teorema de transferencia de máxima potencia lo podemos resumir en que para hallar la máxima potencia debemos recurrir a un equivalente de Thevenin. Voy a colocar aquí teorema de transferencia de máxima potencia. Entonces, este teorema nos obliga, por decirlo de alguna forma, a recurrir a un equivalente de Thevenin, ¿no? Con su fuente y una resistencia en serie. Y terminarles análisis. El teorema nos dice, para simplificar un poco, ¿no? Que para nosotros tener la máxima transferencia en una carga, la resistencia de Thevenin o la resistencia en serie, como ustedes la quieran ver, debe ser igual a la resistencia de carga. Entonces esta sería RL y esta la podemos llamar R de Thevenin y esta sería nuestra tensión de Thevenin.
Entonces, la máxima transferencia de potencia, vamos a anotar aquí que la P máxima se da cuando, o podríamos decirlo de otra manera, que si RL es igual a R de Thevenin, entonces vamos a tener la potencia máxima. Y lo definen con una fórmula. En este caso, para el ejercicio, ¿cuál sería mi R de Thevenin? Era igual a 6 ohmios. Por lo tanto, también es igual a mi resistencia de carga. Y mi voltaje de Thevenin, en este caso, era menos 24 voltios. Esto de aquí se lo simplifica bastante con una fórmula que nos ofrece el mismo teorema de transferencia de máxima potencia, en que nos dice que la potencia máxima transferida a la carga es igual a el voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 4 veces la resistencia de Thevenin. Si cambiamos datos aquí, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener que, vamos a hacerlo con azul, teníamos menos 24 voltios. Vamos a recordar que todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo sobre 4 veces la R de Thevenin. La R de Thevenin era 6. Entonces 6 por 4, 24. Sería con este cuadrado de aquí, que obviamente vuelve igual positivo, ¿no? Esto de aquí entonces quedaría como 24 vatios. Entonces esta es la máxima transferencia de potencia que obtendríamos en la carga. Por motivo práctico, tenemos la simulación igual del ejercicio. En el primer caso, ¿qué les estoy exponiendo? Vamos a darle run. Ustedes se dan cuenta, es el circuito, pero con esta parte abierta, ¿no? Para indicar el equivalente de la tensión equivalente, perdón, para indicar la tensión de circuito abierto, o la VOC, ¿no? Como ustedes le quieran llamar. Y la vamos a medir aquí en esta resistencia. Y en el segundo circuito ustedes pueden darse cuenta que yo he hecho un puente eléctrico o un cortocircuito, ¿no? Aquí. Entonces vamos a analizar la tensión en este punto y tenemos menos 24 voltios, que fue lo que nosotros hallamos. Y para la corriente, vamos a colocar aquí, tenemos exactamente menos 4 amperios. Acá ya he hecho la simplificación del modelo de Thevenin para hallar la potencia, ¿no? Colocado el batímetro y ya me salen los 24 vatios. Y eso sería todo. Muchas gracias.